buenos días. En esta hoja de cálculo tenemos una encuesta de servicio realizada en un restaurante. La base de datos contiene diferentes variables, entre ellas está la fecha de realización de la encuesta, el número de días, la calificación de servicio, el número de mesa, el número de personas, el estrato socioeconómico y en la columna G tenemos el consumo en miles por mesa. Igualmente, contamos con un espacio denominado fecha de hoy, en la cual debe aparecer automáticamente la fecha actual. En la segunda pestaña dice instrucciones de ejercicio, donde se presentan las 9 preguntas o actividades que debemos desarrollar. La primera instrucción consiste en aplicar formatos condicionales de acuerdo con la calificación del servicio. Para la categoría malo debemos utilizar la letra negra y fondo rojo. Para la categoría regular, letra negra, fondo amarillo y bueno, la letra negra, fondo verde. Para aplicar estos formatos condicionales, primero nos ubicamos en la columna de servicio, donde vamos a utilizar el comando Control Shift flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos de la columna. Una vez seleccionada la información, nos dirigimos a la pestaña Inicio y acá en donde dice Formato condicional, hacemos clic y vamos a administrar reglas. Al ingresar, hacemos clic en Nueva regla. Escogemos la opción aplicar formato únicamente de las celdas que contengan. Vamos a elegir texto específico y elegimos para crear la primera regla, escribimos la palabra bueno. Después hacemos clic en formato. Acá automáticamente tenemos el color de la letra negra, vamos a relleno y vamos a escoger el color verde. Vamos a aceptar y acá tenemos nuestra primera regla. Hundimos aceptar. De esta manera todas las celdas que contengan la palabra bueno aparecerán automáticamente con la letra negra y el fondo verde. Así queda nuestra primera regla. Ahora creamos nuestra segunda regla, nuevamente formato condicional, administrar reglas o nueva regla, aplicar formato únicamente de las celdas que contengan texto específico. Ahora vamos a hacer la regla con regular, damos clic en formato, la fuente está automáticamente negra, el relleno va a ser de color amarillo y así lo hundimos aceptar. Para aplicar la tercera y última regla, nuevamente administrar reglas, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico y ahora vamos con la palabra malo. Nos dirigimos a formato y el color de relleno va a ser de color rojo y la fuente está automáticamente negra. Le hundimos aceptar. Para comprobar que el formato condicional funcione correctamente, podemos cambiar el contenido de una de las celdas. Por ejemplo, si borramos una de las celdas y escribimos la palabra malo, podemos ver que automáticamente el color de fondo pasa a rojo. Esto demuestra que la regla fue creada y aplicada correctamente. Ahora continuamos con el segundo punto, el cual nos dice aplicar un formato condicional en escalas de color a los valores de la columna consumo miles. Entonces nos dirigimos a la columna G que dice consumo miles, nuevamente aplicamos el comando Control Shift y flecha hacia abajo para seleccionar todos los valores de la columna. Después nos dirigimos nuevamente a la pestaña Inicio, formato condicional nuevamente y ahora vamos a donde dice escalas de color. Vamos a seleccionar esta escala representa los valores de la siguiente manera. Los valores más altos aparecen en color verde, como vemos acá el 200, y los valores intermedios en color amarillo, como el 100, y los más bajos aparecen en color rojo, que en este caso pues es 50. De esta forma, la escala de colores nos permite identificar visualmente los valores altos, intermedios y bajos de la columna de consumo, facilitando el análisis y la interpretación de la información. La tercera instrucción nos pide calcular el tamaño de la muestra, es decir, cuántas encuestas se realizaron en total.
Existen diferentes formas de obtener este resultado. La primera consiste en ubicarlos en la columna consumo miles. Por mesa, seleccionar el primer dato y utilizar el comando Ctrl+Shift hacia abajo para seleccionar todos los valores de la columna. Una vez seleccionados los datos, Excel nos muestra automáticamente algunos cálculos en la parte inferior de la pantalla, como podemos ver, como el promedio, el recuento y la suma de los valores seleccionados. En este caso, el recuento nos indica que se realizaron 50 encuestas. Sin embargo, también podemos obtener este resultado utilizando una fórmula. Excel cuenta con diferentes funciones que nos permite utilizar este tipo de cálculo. En este caso, utilizaremos la función contar. Primero, vamos a escribir el título número de encuestas, donde queremos identificar el resultado. Luego nos ubicamos en la celda J correspondiente y escribimos el signo igual. Después hacemos clic en el botón FX ubicado junto a la barra de fórmulas. Allí encontramos las diferentes categorías y funciones disponibles en Excel. Inicialmente aparece la categoría usada recientemente. Sin embargo, como la función que vamos a utilizar pertenece a las funciones estadísticas, desplegamos el menú y seleccionamos la categoría Estadísticas. Luego buscamos y seleccionamos la función Contar. Hundimos Aceptar. Esta función se utiliza para contar la cantidad de celdas que contienen valores numéricos, por lo que es útil trabajar con variables o columnas cuantitativas. En el valor 1 vamos a seleccionar el rango de datos correspondientes a la columna consumo en miles por mesa, por lo cual vamos a seleccionar toda la columna. Acá Excel nos muestra que el total es de 50 registros, lo que significa que se realizaron 50 encuestas. Vamos a hundirle a aceptar y acá podemos ver el número 50. Vamos a la cuarta instrucción, que nos pregunta cuántas personas calificaron el servicio como bueno. En este caso debemos determinar cuántas de las 50 encuestas tienen la calificación buena. Para resolver esta pregunta utilizaremos otra función estadística. Primero escribimos bueno en la columna correspondiente, luego nos ubicamos en la celda donde aparecerá el resultado, escribimos el signo igual. Nuevamente hacemos clic en el botón FX y nos dirigimos a la función que dice la categoría estadísticas, que ya está acá, y seleccionamos la función contar sí, aceptar. Al seleccionar esta función, Excel nos solicita dos datos, el rango y el criterio. En el campo rango seleccionamos la calificación del servicio, Ctrl+Shift hacia abajo, ya que allí se encuentran las respuestas bueno, regular y mal. Después, en el campo criterio, vamos a escribir la palabra bueno entre comillas. Finalmente, hacemos clic en aceptar. En este caso, 23 encuestas calificaron el servicio como bueno. La quinta instrucción nos pregunta cuál es la mediana del consumo. Para resolver este punto, nos vamos primero, escribimos el título mediana y nos ubicamos en la celda donde queremos que aparezca el resultado y escribimos nuevamente el signo igual. A continuación hacemos clic en FX, estadísticas y buscamos la opción mediana. Mediana. Aceptar y acá vamos a seleccionar en donde dice consumo de miles. Para eso borramos Ctrl+Shift hacia abajo y damos clic en aceptar. Automáticamente aparece la mediana, que es en este caso el resultado obtenido que corresponde al valor central de los datos del consumo. Ahora vamos a calcular el promedio del consumo. Vamos a escribir la palabra promedio
nuevamente el signo igual, nos vamos a FX, estadísticas y vamos a seleccionar la opción promedio. Aceptar. Número 1 vamos a seleccionar nuevamente los datos de la celda consumo de miles y aceptar. Acá nuevamente nos aparece que el promedio es 111. Continuamos con el punto número 6 que nos dice cuál es el estrato que más visita el restaurante. Para responder esta pregunta utilizaremos una función estadística llamada moda.1. Primero escribimos el título estrato en la celda correspondiente. Luego, donde aparecerá el resultado, vamos a escribir el igual y después nos vamos a f de x, estadísticas, y vamos a buscar la opción que diga moda.1. Esta. Vamos a hundirle aceptar. Al seleccionar esta función, Excel nos solicita el número o rango de datos que vamos a analizar. En este caso seleccionamos la columna correspondiente al estrato socioeconómico. Para eso utilizamos el comando control y hacia abajo. Finalmente hacemos clic en aceptar. Excel nos muestra que el estrato socioeconómico que más visita el restaurante es el estrato 4. Esto indica que la mayor cantidad de personas pertenece al estrato 4, el cual corresponde a un nivel socioeconómico medio. Ahora continuamos con el punto número 7, que se divide en dos partes. La primera consiste en calcular la antigüedad de las encuestas y la segunda parte consiste en filtrar las mesas cuyo consumo sea superior al promedio y que al mismo tiempo correspondan al estrato que más visita el restaurante. Bueno, ya como ubicamos la fecha de hoy, vamos a ir a la columna B, donde dice número de días. Vamos a escribir el signo igual, damos clic en el botón FX y ya no es estadística, sino que vamos a usar la función fecha y hora. Y en fecha y hora hay una función que me sirve que se llama días 360 y la vamos a seleccionar. Al seleccionar esta función, Excel nos pide una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial corresponde a la fecha en que se realizó la encuesta, que es esta, y la fecha final corresponde a la fecha actual que dijimos anteriormente. Como la fecha actual será la misma para todas las encuestas, debemos fijar la referencia de esta celda antes de copiar la fórmula hacia abajo. Para fijarla seleccionamos la referencia de la fecha y presionamos la tecla F4. También podemos escribir manualmente el símbolo de pesos antes de la letra J y después de la letra J. De esta manera la referencia queda fija y no cambia cuando copiamos o arrastramos la fórmula. Después damos clic en aceptar. Lo que voy a hacer ahora es ubicarme nuevamente en la barra de las fórmulas. Como quiero convertir el resultado a años, selecciono y pongo dividir a 360. Al presionar Enter, Excel me muestra que la antigüedad es de aproximadamente 26 años. Luego me ubico en la parte inferior derecha de la celda y hago clic sobre el controlador de relleno. Y así la fórmula se aplica automáticamente a los datos de la columna. De esta manera calculamos la antigüedad de todas las personas registradas en la encuesta. Una vez obtenida la antigüedad, vamos a desarrollar la segunda parte del punto 7 que corresponde a los filtros. Me voy a ubicar en la parte inferior de la base de datos. El enunciado indica lo siguiente: filtrar las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que corresponden al estrato que más visita el restaurante. Como ya calculamos el promedio de consumo, que fue 111, y determinamos que el estrato que más visita el restaurante es el estrato 4, debemos crear una tabla de criterios para aplicar un filtro avanzado. En este caso voy a ubicarla acá, vamos a hundir igual y vamos a seleccionar el enunciado de consumo miles. Enter. Y lo mismo con el enunciado de estratos.
Como pueden observar en la parte inferior, algunas de estas celdas se encuentran combinadas. Antes de empezar a realizar el filtro es necesario descombinar estas celdas, ya que los filtros avanzados requieren que los criterios estén organizados en celdas individuales. Para hacerlo, selecciono las celdas combinadas, me dirijo a la pestaña Inicio y en la opción Combinar y Centrar, selecciono Separar o Descombinar celdas. Es recomendable que los nombres de estas columnas los copie directamente desde la base de datos, ya que si los escribimos manualmente podríamos cometer algún error y el filtro avanzado no reconocerá correctamente los criterios. Como calculamos que el promedio del consumo fue de 111, la pregunta solicita identificar las mesas cuyo consumo sea superior al promedio, así que utilizamos el signo mayor que y escribimos mayor 111 y en la columna correspondiente al estrato escribimos 4. Voy a organizar estos datos en una tabla para darle una mejor presentación. Voy a dirigirme a la pestaña de inicio y aplicar el formato que considere más adecuado. Posteriormente me dirijo hacia datos y selecciono la opción Avanzadas, correspondiente a los filtros avanzados. Al hacerlo se despliega una ventana con diferentes opciones, entre ellas filtrar la lista sin moverla a otro lugar, copiar a otro lugar, rango de la lista, rango de criterios. En el rango de la lista corresponde siempre a la base de datos completa. En este caso Excel seleccionó automáticamente algunas filas, sin embargo debo verificar que la selección sea correcta. Si el rango seleccionado no incluye toda la base de datos, lo borro y selecciono nuevamente de forma manual. Entonces pongo Control Shift hacia abajo y selecciono toda la base de datos. Después, en el rango de criterios, selecciono la tabla que elaboramos anteriormente, la cual contiene las condiciones de búsqueda. Y le pongo copiar a otro lugar donde quiero que aparezcan los resultados. En este caso voy a dejarlos debajo de la tabla de los criterios. Y él me halló automáticamente esa búsqueda. Si se dan cuenta, en el punto 7 la pregunta solicita identificar las mesas cuyo consumo sea mayor al promedio y que correspondan al estrato 4. La palabra y es muy importante porque indica que las dos condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. Por esta razón, en la tabla de criterios, ambos se ubican en la misma fila o al mismo nivel. Ahora voy a verificar los resultados. Podemos observar que todas las mesas seleccionadas pertenecen al estrato 4, que sus consumos son superiores al promedio calculado. Por lo tanto, se cumplen correctamente las dos condiciones establecidas. A continuación vamos a desarrollar el punto 8, que consiste en filtrar las mesas cuyo servicio sea bueno o cuyo consumo sea menor o igual a 50. A diferencia del punto 7, en el punto 8 aparece la palabra o, lo que indica que debe cumplirse uno de los dos criterios. Para elaborar la tabla de criterios, me ubico nuevamente en la parte inferior de la base de datos, escribo el signo igual y selecciono la variable servicio. Luego, en la columna de al lado, hago nuevamente lo mismo y selecciono la variable consumo de miles. Como el criterio de servicio es cualitativo, es recomendable copiar directamente el texto que aparece en la base de datos en lugar de escribirlo manualmente. En este caso copiamos nuevamente la palabra bueno para el consumo. El enunciado indica que debe ser menor o igual a 50. Y le hago una tablita igual que en el criterio anterior.
Como en este caso estamos trabajando con un filtro O, los criterios deben ubicarse en filas diferentes. Por eso el criterio bueno queda en una fila y el criterio menor o igual a 50 se ubica en la fila siguiente. Si fuera un filtro I, los dos criterios estarían ubicados en el mismo nivel. Una vez elaborada la tabla de criterios, me dirijo nuevamente a la pestaña de datos y selecciono la opción avanzadas tal como lo hicimos en el punto anterior. Excel ya genera automáticamente una selección de la base de datos utilizada en la búsqueda anterior, sin embargo hay que verificar que el rango de la lista incluya correctamente toda la base de datos. Después selecciono copiar a otro lugar, ya que quiero que los resultados aparezcan en una ubicación diferente. En el apartado rango de criterios, sí debo realizar un cambio porque Excel conserva automáticamente la que hicimos en el punto pasado. Por lo tanto, borro y selecciono la tabla que acabamos de elaborar, copiar a otro lugar, lo vamos a copiar en esta parte y le hundimos aceptar. Automáticamente nos sale el filtro avanzado y genera una tabla con las mesas que cumplen con alguno de los criterios: tener un servicio bueno o presentar un consumo menor o igual a 50. Continuamos con el último punto del ejercicio correspondiente al punto número 9, en el cual nos solicita generar una validación de datos en la columna Servicios mediante una lista desplegable que incluya las categorías existentes y dos nuevas categorías que son excelente y aceptable. Para realizar este procedimiento vamos a crear una validación de datos utilizando una lista desplegable. Actualmente en la columna de servicio encontramos tres categorías que son bueno, regular y malo. Como debemos agregar las categorías excelente y aceptable, al finalizar tendremos un total de 5 opciones. El primer paso consiste en ubicarnos afuera de la base de datos, por ejemplo aquí abajito, y debemos agregar las categorías, es decir, las 5 opciones que vamos a tener al finalizar. Tenemos excelente, bueno, regular, aceptable y mal. De esta manera ya tenemos organizadas las 5 categorías necesarias. Como segundo paso me dirijo a la columna de servicio que corresponde a la columna C y selecciono los datos de la base. Para hacerlo me ubico en la primera celda, Control Shift hacia abajo, con el fin de seleccionar todas las celdas correspondientes. Después voy a la pestaña Datos y selecciono la opción que dice Validación de datos. Vamos acá a Texto en columnas y nos pone Validación de datos. En la pestaña Configuración selecciono la opción Lista. Luego en el campo Origen selecciono las 5 categorías que son las que tenemos acá. Después nos vamos a configurar el mensaje de entrada y el mensaje de error. Escribo como título calificación no válida. Calificación no válida. Y después verificar que toda la configuración esté correcta. Después escribo en el mensaje de error, pongamos calificación no válida para la encuesta. Le hundimos aceptar. Automáticamente acá nos aparece una lista desplegable que son las 5 categorías que acabamos de establecer. Por ejemplo, pongo acá regular, excelente,
Para comprobar que la validación funciona correctamente, puedo intentar escribir una categoría diferente a las permitidas. Por ejemplo, escribo en esta la palabra sobresaliente. Y efectivamente muestra el mensaje calificación no válida para la encuesta, indicando que el dato ingresado no hace parte de las 5 opciones autorizadas. Finalmente, le pongo cancelar para que Excel elimine el dato no válido y conserve el dato anterior. De esta manera comprobamos que la validación de datos realizó correctamente y hemos finalizado el último punto del ejercicio. Muchísimas gracias.